Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren en este mundo, les habla su voz, Baenio Eriatei, Faolaolo, Badalá. Hoy, queridos hermanos y hermanas, para hablar de Oche, Tonti Oche. Pero como es imprescindible y en norma de caballerosidad y de cortesía, agradecerle a todas las personas que de una manera u otra, permiso. Déjeme limpiar. ¿Esta es la cámara? Ya. Gracias, Alice, por estar presente. Buen orden hoy. Espero que te quedes hasta el final. Agradecerle a las personas que de una manera u otra participan con nosotros aquí en nuestro proyecto y que dan sus opiniones. Aquí saben que todo el mundo puede opinar, siempre basándonos en el respeto. No solo al ser humano, que es lo más importante, sino en el respeto a las tradiciones propias, que tengamos cada uno en nuestro linaje religioso. Me froto las manos porque precisamente este es un Odun muy rico, muy discutido, pero no nos vamos a centrar precisamente, aunque sí vamos a hablar de eso, sí vamos a hablar de que si pare o no pare, si tira de Logun o no tira de Logun, sí vamos a hablar de eso, pero al final, ahorita vamos a hablar del Odun y sus refranes, sus explicaciones, sus pataquíes, y después vamos a dar nuestras consideraciones al respecto. Ojo que son nuestras consideraciones, quizás ustedes tengan otras consideraciones diferentes y son muy valedera y yo la respeto al máximo. Solo voy a exponer lo que mi linaje entiende acerca de esta situación de Oche Tonti Oche u Ochemeyi, como acostumbramos a decir, sobre todo a las personas que no le gustan el tonti. Entonces, óyame, queridos hermanos, otra cosa, las personas que nos están llamando para los seminarios, por favor téngannos paciencia, porque es que el problema es que no podemos hacer un seminario así, ¿cómo se dice? A lo loco. Estamos agrupando a las personas por temas que solicitan y entonces ahí hacemos el seminario como ya lo hemos hecho con otros grupos. Así que téngannos paciencia para poder organizar bien las cosas y hacerlas de la mejor manera. Entonces, Oche Tonti Oche, queridos hermanos y hermanas, muy importante. Oche Tonti Oche, lo primero que tenemos que tener en cuenta, pienso yo, para entender una cosa lógica, que es la característica de nuestro proyecto, la secuencialidad de lo que estamos haciendo, el orden en lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque no, yo entiendo que no, el estudio debe ser secuencial para seguir una lógica. O sea, no es lo mismo que yo salte de Yeunle, después vaya para Ocana, y de Ocana salte para Juan, y de Juan y salte. Y entonces yo pienso que la persona que está buscando un estudio, si no sigue una secuencia, no va a entender las lógicas de las cosas. Esto es preparación pedagógica, como dice mi ángel de la guardia Ochagriñán, esto es maestro. Y que a lo mejor por eso, óyeme, yo toda la vida le he oído al magisterio, queridos hermanos y hermanas, y es lo que he hecho toda la vida, dar clases, imagínense ustedes. Entonces, queridos hermanos y hermanas, Oche Tonti Oche, Oche, ¿qué es lo que es Oche? Fíjense, Oche son las vibraciones oscilantes de todas las cosas en la vida. Eso nos dice la literatura que es Oche, pero Oche también nos dice que proviene de donde proviene la palabra H, es un derivado. ¿Qué H es el que proviene precisamente en Oche? Bueno, el H es de la palabra, que es el H más grande que puede tener un ser humano, que no puede ser troncado por nada ni por nadie. Así dice la literatura, queridos hermanos y queridas hermanas. Entonces ya se pueden imaginar, para parafrasear un poquito la cancioncita esa que de lo que hablan moderna, Oche Tonti Oche u Ochemeyi es el Odun de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá. O sea, es el Odun de las discusiones más grandes y es el Odun, vamos a decir, que probablemente sea este Odun Meyi, el más grande de todos los Odun con respecto a su conflictividad y a sus características, queridos hermanos y queridas hermanas. Entonces,
ya sabemos que son las vibraciones oscilantes de todas las cosas en la vida. O sea, aquello que vibra, que genera vida, porque la vibración, saben que es producto de algo que se mueve. Por lo tanto, en el caso de nosotros los seres humanos, todo lo que se mueve tiene vida. No es porque le dio el aire, no que le dio una ventolera, no, es que todo organismo vivo que se mueva es porque precisamente tiene vida. Eso habla en Oché, ¿verdad? En Oché ya sabemos que, entre otras cosas, nace el cobrar las consultas, el cáncer de la piel, los problemas de la putrefacción de la sangre, los perfumes, los ungüentos olorosos, el horario, muy importante. Mauri, buenas tardes, mi hermano. Las exhumaciones, la prohibición de tirar el caracol, de tirar el dilogún. Buenas noches, buenas tardes, Enrique. La prohibición de lanzar el dilogún nace aquí en Oché, entre otras cosas, muy importante. Otra cosa que es muy importante que tenemos que tener en cuenta, queridos hermanos y hermanas, a la hora de enfrentar un Odun es saber de dónde viene. ¿De dónde viene? Igual que nosotros decimos, yo soy hijo de mi mamá y de mi papá, Oché también tiene sus características, ¿verdad? Y Oché nace de Yeunle y su contraparte es Ofun. Por lo tanto, tenemos que hablar de características de Yeunle y de Ofun que se van a manifestar en Oché. Vamos a empezar. Refranes de Oché, Tonti, Oché. Primeramente, podemos aplicar todos los refranes que tienen que ver con Oché. O sea, todos los refranes que tienen que ver con Oché, referidos a la conversación, al habla, no, al habla, a la conversación, al habla, a la lengua, que es el azote del cuerpo, el que mucho habla, mucho yerra, aquella persona, el hombre sabio no le cuenta todas sus cosas a su amigo, porque en la primera discusión vamos a tener dificultades con ese amigo, porque él lo va a divulgar. Si sale este Odun en consulta, ¿qué significa? Bueno, habría que ver la oración profética completa, querido hermano Enrique, pero hoy vamos a hablar del Odun y aquí vas a ver todo lo que puede significarle este Odun en la vida de nosotros. Entonces, refranes de Oché, Tonti, Oché, que vienen de Oché. Acuérdense que Oché, Tonti, Oché es Oché acompañado de Oché, Oché frente a Oché, o dos veces Oché, como se dice la palabra Mei. Entonces, sangre que corre por las venas, dice Oché. ¿Por qué sangre que corre por las venas? Porque Oché, que tiene que ver... Kinde, mi hermanazo, gracias por estar aquí. Oché, sangre que corre por las venas. Y aquí estamos hablando del aspecto familiar, pero también estamos hablando del aspecto de la putrefacción de la carne, de la sangre que Oché nos habla a nosotros, porque ya ustedes saben, Maferefun Yalode, Maferefun, todas esas cosas aquí, pero no nos vamos a centrar en eso, vamos a seguir en este camino. Entonces, sangre que corre por las venas, la aguja que lleva el hilo, todo esto habla del aspecto familiar de nosotros, no solo desde el punto de vista sanguíneo, sino desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista, vamos a decirlo así, de sopera, para entendernos mejor nosotros, queridos hermanos y hermanas. Entonces, Oché, Tonti, Oché nos habla de entrada del problema familiar y del problema religioso que existe aquí. Oché, Tonti, Oché nos habla a nosotros de entrada, queridos hermanos y hermanas, de la soberbia que tiene la persona, de las dificultades que tiene la persona para poder bajarle dos a su carácter y poder entender las cosas. Oché también nos habla a nosotros en su gran recorrido de la fortaleza y de la prosperidad que va a tener Oché, Tonti Oché, la persona que lo tenga, por otras circunstancias diferentes que no van a ser precisamente por la adivinación. Buenas tardes, mi hermano Juan. No va a ser precisamente por la adivinación. Bien, entonces, ¿qué es Oché? Nace la She más grande que tiene el ser humano, que
que no puede ser truncado por nadie, queridos hermanos, por nada ni por nadie. La palabra, nace la conversación. En Oche, al nacer la conversación y nace la palabra, nació la envidia entre nosotros los seres humanos. Y entonces, lejos de producir algo positivo, ese H que Olofi puso en Fondé la Lora, se convirtió en algo negativo porque sus hermanos le empezaron a echar a Foché, le empezaron a hacer miles de cosas para subvertirle ese poder, ese H que Olofi puso en Fondé. Ya sabemos lo que sucedió. O sea, le empezaron a echar a Foché, Olofi, esas plumas cenizas de la lora se convirtieron en rojas y esa situación desencadenó en el que esas plumas fueran benditas y se utilizaran como sinónimo de realeza. Muy importante esto, queridos hermanos y hermanas. Oche tonti oche, si el guiro de Osain si el guiro de Osain se menea, la enfermedad se va. Entonces ya sabemos que fíjense que en Oche tonti oche o en Oche, como Odu general, que rige también lo putrefacto, las cosas de la putrefacción de la vida, las enfermedades que nosotros podemos tener son grandes, sobre todo hacia lo interno. En el caso de las mujeres, ¿cómo se dice esta palabra? Frialdad. Discúlpame, no sé cómo. Frigidez. Y en el caso de nosotros, de los hombres, asentado a los problemas prostáticos, a los problemas de hiperplasia prostática y además de erección. La dificultad de la mujer al parir y todas estas situaciones hablan aquí en Oche. Y hablando un poco también, queridos hermanos y hermanas, de la soberbia que habla en Oche, dice que las palmas se creen que por tener varias pencas hacia arriba y ser muy altos, tienen el derecho de considerarse rey. Fíjense, si en Oche, queridos hermanos y hermanas, estamos hablando que nació la pluma roja como sinónimo de realeza. Por lo tanto, en Oche tonti oche, la persona es rey o reina. Ese aspecto nos va a indicar a nosotros que el rey o la reina no tiene necesidad de hacer ciertas y determinadas cosas, porque para eso tiene otras personas. Pero bien, aquí en Oche tonti oche, además de eso, nos indica que la persona, por tener esa fortaleza, por tener ese H, por tener esa sabiduría y por tener esa posibilidad de decir algo que se le cumpla, de decir, de poder sin necesidad de tirar el caracol ni hacer adivinación de ningún tipo, hacerle un itai malé porque tiene el H en la lengua, en la boca, se creen superior a los demás. Pueden llegar a crearse superior a los demás. No estoy hablando de nadie que tenga Oche tonti oche, estamos hablando del Odum para que nadie se sienta aludido. Pero precisamente por eso, la persona se puede llegar a sentir superior o a creer superior a los otros seres humanos. Es de ahí que yo creo que podemos establecer nosotros, queridos hermanos y hermanas, la rebeldía de Oche tonti oche ante la vida. Que por supuesto ha llevado a la rebeldía de nosotros, los olorichas. En mi caso no tengo Oche tonti oche por ningún lado, pero sobre todo a las personas que tienen Oche tonti oche, a la rebeldía tan grande, a la soberbia tan grande de querer hacer lo que Okundá a nosotros nos establece, que es el respeto a los tabúes. Eso pasa en Oche tonti oche. Oche tonti oche, queridos hermanos y hermanas. Un pescado no puede insultar a un caimán. No puede insultar un caimán sin peligro de muerte. Es así de sencillo. Entonces hay que tener cuidado en las cosas que hacemos en Oche tonti oche, porque el peligro de muerte es inminente en este orden. Así de sencillo. Por las cosas que hacemos. ¿Qué nos está refiriendo? Si aquello que nosotros queremos hacer nos sobrepasa en capacidad, nos sobrepasa en inteligencia, nos sobrepasa como ser humano, pues no lo haga. Porque lo único que está logrando es poner su vida en riesgo. Oche tonti oche. Dice Oche tonti oche. Otra manera de elaborar un refrán. Que no hay mañana que no deje de convertirse en ayer. Eso dice Oche tonti oche.
todas las cosas tienen su momento en la vida. Por lo tanto, el que llegue algún problema en nuestras vidas, también va a significar que ese problema va a dejar de existir, porque va a quedar en el pasado. Entonces no nos atormentemos, no nos volvamos locos ante las situaciones que la vida nos establece, porque podemos fracasar en el sentido de que nos podemos ahogar en un vaso de agua. Oche tonti oche. El consentimiento es la alegría del hijo para el hijo del rico. El consentimiento es la alegría para el hijo del rico. ¿Qué cosa es el consentimiento, queridos hermanos y hermanas? Y tenemos que entenderlo así. De entrada, aquí hay dos cosas que ya nos dejan ver. El consentimiento del hijo y el rico. O sea, la persona tiene riqueza, la persona va a tener gran prosperidad, la persona tiene un pueblo y tiene un hijo. Este hijo es un niño mimado, es un niño consentido, es un niño en el cual no tiene límites, paradigmas, no tiene normas de comportamiento. Y solo lo que hacemos es consentirlo. Y consentirlo tiene dos vertientes. A todo decirle que sí, ¿verdad? Así es, a todo decirle que sí, pero además darle lo que no necesita también. Eso también es consentimiento, darle lo que no necesita también. Y miren este refrán que nos pone el hermano Kindelan: todo aquel que se aferra a su pasado muere un poco cada día. Fíjense cómo hablamos un poquito que no hay mañana que no deje de convertirse en ayer. Miren esta, qué bonito. Todo aquel que se aferra a su pasado muere un poco cada día. Porque finalmente la vida es hacia adelante, no es hacia atrás. Queridos hermanos y hermanas, oche tonti oche. Lo pasado atrás se queda, atrás se deja. Solucionado, por supuesto. Porque si usted no soluciona ese problema, usted va a seguir con él en el presente y lo va a seguir llevando hacia el futuro. El dejar las cosas en el pasado significa que ya murieron, que ya se solucionaron y que no tienen nada que ver con el desarrollo de nuestras vidas en la actualidad. El exceso de dulce empalaga, queridos hermanos y hermanas, oche tonti oche. Como dice mi esposa, a lo dulce tú no le puedes echar más dulce, porque ¿qué? Porque lo pones amargo. Ya te empalaga tanta dulzura. Es como decimos nosotros, cuando nuestros hijos vienen y nos dicen: papá, papito, mamita, dice: uy, ahí viene, Dios mío, ¿qué vendrá detrás? Y entonces cuando nos están endulzando mucho, pónganse atentos, pónganse pila, porque atrás viene el fenómeno, queridos hermanos y hermanas, oche tonti oche. La aguja sabe lo que cose y el dedal sabe lo que empuja. Y todo eso referido a las relaciones sanguíneas, a las relaciones familiares, queridos hermanos y hermanas. Todo tiene que ver con las concesiones y las crianzas que nos han dado y que nosotros les damos a nuestros vástagos. Porque saben la manera en que nosotros les hemos enseñado o que nos han enseñado a nosotros cómo reaccionar, cómo solucionar, cómo enfrentarnos a la vida, queridos hermanos y queridas hermanas. Cómo nosotros enfrentar la vida siempre desde lo positivo, a pesar de las derrotas que sufrimos a diario, a pesar de las situaciones que se nos dan en la vida a diario. Cómo nosotros, debido a esas enseñanzas que tuvimos familiares, que tenemos, gracias a Dios, y que le estamos dando a nuestros retoños, vamos a poder cumplir nuestro destino a cabalidad. Oche tonti oche, queridos hermanos y hermanas. Óyeme, oche tonti oche, nadie reclama ser pariente de alguien sin dinero, de alguien pasmado, ¿verdad? Pero cuando la persona tiene dinero, todos lo reclaman como padre, ¿verdad? Aquí estamos hablando del dinero. El dinero tuvo un efecto negativo, queridos hermanos y hermanas, en oche tonti oche. En oche tuvo un efecto negativo porque le cayeron atrás hacia una cueva. En esa cueva se cayó y todos murieron.
la tapa de, perdón, de la cueva cayó y todos murieron por caerle atrás a eso que brillaba, a ese dinero. ¿Verdad? Y en la vida se manifiesta de la misma manera. Dicho en cubano, si Tim tiene, Tim vale. Si Tim no tiene, Tim no vale. Es como en la funeraria. Cuando el que se murió era un pasmado, no aparecía nadie. Solo la viuda y los hijos. Cuando el que se murió tiene dinero, ahí aparecieron 3 queridas, 5 hijos, 4 nietos, 7 sobrinos. Entonces estamos hablando de la doble moral del ser humano y la hipocresía del ser humano. Donde desgraciadamente llegado ese momento, el finado no se da cuenta que todas las personas que, o la finada, porque no podemos hablar solo de nosotros, también hay mujeres que son infieles, ¿no? No se da cuenta que todas las personas que estuvieron a su lado solo lo hacían por el dinero. Solo estuvieron al lado suyo por el dinero. Entonces sí, tienes mucha prosperidad en Ocheto, Antioché. No tienes que hacer mucho esfuerzo para tener prosperidad en Ocheto, Antioché, porque tienes un H gigantesco donde tú puedes llegar a una reunión y tu palabra va a ser escuchada. Donde tú puedes estar en un santo y hablarle en Itá y Malé y tus explicaciones y tus consejos van a ser certeros y apropiados. Pero tiene que tener cuidado, porque si estamos hablando que en Oché rige también los procesos de putrefacción en la vida, esos procesos hay que llevarlos a todos los aspectos de nosotros. A la convivencia, a la amistad, a la honestidad, a la lealtad entre nosotros los seres humanos. Ocheto, Antioché, queridos hermanos y queridas hermanas. Ocheto, Antioché, la libertad es la condición más preciada del ser humano. Ser libre no significa no estar preso. Vamos a empezar por ahí. Ser libre no significa no estar preso. Preso, en el término legal, es la privación de su libertad por X o determinados motivos, querido hermano. Enrique, aquí, sin lugar a duda, Ochun, Changó, Eleguá, Obatalá, Osain. Ahí tiene. Entonces, ser libre no quiere decir no estar preso. La libertad es una condición en doble característica, en doble sentido. La libertad interna que tenemos de creer, de pensar, de manifestarnos y de ser a nuestra manera como seres humanos. Esa no hay prisión que se la quite, queridos hermanos y queridas hermanas. Pero está la otra prisión, que es la prisión legal, vamos a decirlo así, por llamarlo de esta manera. La prisión legal, la prisión que todos sabemos que existe, donde van las personas, que ya no podemos decir que van las personas que cometen delitos, porque hay muchos inocentes que están presos. Pero coartar esa libertad al ser humano significa cortarle las alas a un pájaro, por llamarlo así, poéticamente, queridos hermanos y queridas hermanas. Por eso en Ocheto, Antioché, nos habla de la libertad, de lo que significa ser libre y de lo que la libertad implica para nuestro comportamiento ante la vida. Por lo tanto, si estamos hablando de libertad, también estamos hablando de prisión y elementos que tenemos que tener en cuenta nosotros para no caer en dificultades con la ley. Y Ochanlá también, como dice el hermano Quindelán. Gracias, Quinde. Ochanlá habla también aquí, queridos hermanos, y bien fuerte, sí, tiene razón. Dice Ocheto, Antioché, que aquel que amarran no le es fácil soltarse. Por lo tanto, si desde el principio escuchamos con atención las cosas que hablamos de Oché y de todo lo que le empezaban a hacer a la lora sus propios hermanos,
eso tenemos que traspolarlo a la vida de nosotros también, queridos hermanos y queridas hermanas. Donde usted va a ser víctima de traiciones, de engaños, de hechicería, de afoché y de mil cosas por ahí para allá en oche tonti, oche, que no le van a truncar su desarrollo, pero sí le van a ir dificultando su camino constantemente, porque usted va a ser el punto focal de la envidia de todas las personas. Oche, tonti, oche. Dice, por otro camino, que aquí la persona no se mira si no tiene dinero. Por supuesto, si aquí nace el cobrar por la consulta, si la persona no tiene dinero, dice este Odum, que no se debe mirar, porque va a incumplir uno de los parámetros de este Odum. Ve, querido hermano Enrique, usted siempre tiene que llevar su derechito simbólico, lo que sea, para consultarse. Porque si usted se consulta y usted no le paga un tributo al oricha cualquiera, el simbólico, 21 centavos, lo que le quede, pero hay que retribuir eso. Y le viene oche, la persona que lo está consultando está incumpliendo con un parámetro que el Odum le impone. Querido hermano Enrique Vera. Entonces, eso es importante a la hora de entender esta situación. El que persevera triunfa. En oche habla la perseverancia del ser humano. Buenas noches, Julia. Habla la perseverancia del ser humano ante las cosas. La necedad la necedad en buen sentido, porque el perseverante es una persona que se propone algo y a pesar de no tener todos los instrumentos y todas las capacidades para resolverla, insiste hasta que lo logra. Generalmente en buen sentido, aunque en oche tonti oche la dificultad es muy grande, porque la persona también es muy necia, y lo vamos a explicar un poquito más adelante. En oche tonti oche, aquel que sabe esperar a que pasen los vendavales. O sea, aquella persona, fíjense, este refrán de el que persevera triunfa y aquel que sabe esperar a que pasen los vendavales están intrínsecamente ligados. ¿Por qué? Porque aquel que sabe esperar a que pasen los vendavales, que además es un pataquí, nos refiere a nosotros, de la persona, en este caso Changó, que no desistió ante la búsqueda de una casa. No desistió ante la búsqueda de un hogar con su señora Ochun. Se la tumbaron en La Palma, fue para Hawái, se lo tumbaron, se fue para el otro, y fue para el otro, 4 veces, hasta que lo logró, queridos hermanos y hermanas. Entonces, oche tonti oche nos habla de la persona perseverante y de la persona que por su perseverancia logra lo que quiere en la vida, que no se amilana ante nadie, ante la muerte de un hijo, de una hija, no se amilana, tiene un proyecto de vida y lo va a realizar a todo costo y a todo precio. Oche tonti oche, su enemigo en vez de hacerle un mal, le hizo un bien. Queridos hermanos y hermanas, oche tonti oche, ¿por qué le hizo un bien? Esto lo vamos a asociar con el pataquí de la lora, por el nacimiento de la pluma roja de la lora, que significa realeza. Eso nació aquí, queridos hermanos y queridas hermanas. Entonces el enemigo suyo, en vez de querer, le está queriendo hacer un mal, pero ese mal para usted va a significar un bien a posterior. ¿Por qué? Porque le está echando afoché. Usted se va a defender y ese afoché lo va a llevar a usted a no irse de su camino y a lograr su objetivo de manera positiva, de manera fuerte, queridos hermanos y queridas hermanas. Oche tonti oche. Además de todos los refranes que hablamos en oche. Oche tonti oche, oche tiene sus propios pataquíes. Y fíjese, ya vamos llegando al meollo del asunto. Pero siempre hay que hablar del Odum. Sé que mentalmente las personas dicen ochemeyi y solo piensan en una cosa. A nosotros no nos gusta eso. También
nos gusta que pensemos en estas partes, en estas cosas de Oché, Tonti, Oché, para poderlo desarrollar, porque si no lo vamos a reducir. Lo vamos a reducir a un solo problema. Che, Julia, mira lo que, ¿viste lo que puso Julia? Que su esposo tiene Oché, Tonti, Oché y se le murió un hijo y su sufrimiento lo lleva por dentro. Así son. Pero Julia no va a dejar de vivir. Julia no va a dejar de lograr, de luchar por lo que quiere a tu lado todo el tiempo. No lo va a dejar. Él lleva su sufrimiento por dentro, no te lo demuestra ni se lo demuestra al mundo, pero tampoco se decae ni deja que sus pensamientos ni sus luchas se decaigan. Oché, Tonti, Oché, hermanos y hermanas, tiene sus propios pataquíes. Perdiendo también se gana. Muy importante este pataquí, muy importante este pataquí, porque en este pataquí, si lo leemos a profundidad de Kinde, corrígeme si estoy equivocado. En este pataquí, exactamente, perdiendo también se gana. Se enseña y se nos enseña a nosotros cómo fue que se lanzó por primera vez Ifá en la tierra. Y no es precisamente un pataquí de Ifá, es un Eseridilogún. Esto es lo que nosotros le estamos hablando, porque aquí habla del negro esclavo que lo descubren lanzando el écuele, lanzando la cadena. Le da una galleta, le da una trompa y le pregunta qué está haciendo. Y él le dice que está adivinando para el hijo del rey que tiene 3 mujeres embarazadas. El dueño va, el hijo del rey, y al rey le dice, y el hombre le dice que sí. Finalmente, después de aquella golpiza, él logró llevar su mensaje al rey y el rey, las esposas del rey, no tuvieron ningún tipo de problema, ningún tipo de situaciones. Entonces, fíjense, esto es un dato muy importante que no podemos pasarle por encima, queridos hermanos y hermanas. No podemos pasarle por encima. Oché nos habla a nosotros de cómo se lanzó Ifá por primera vez en la tierra. Esto se llama Ocha Ifá. Trabajamos en conjunto, somos hermanos, tenemos que respetarnos. Hay cosas que se dejaron por legado y esto fue un legado que nos dejaron a nosotros, queridos hermanos y queridas hermanas. Pero no lo inventamos nosotros, hay que tener datos. Estas personas que nos dejaron estas enseñanzas eran aprendices y fueron ahijados de Obadimei, de Latuán, de Funché y de todos esos negros. Obadimei no era de nación, pero sí era hijo de esclavos. De todas esas negras, esas grandes, ilustres, negras madres de nosotros que nos dejaron toda esta sabiduría. Robertico, bienvenido. En Perdiendo también se gana, se ubicó en Oché, porque en Oché fue donde se lanzó por primera vez Ifá, y eso lo demuestra, no Orula, lo demuestra un Eseridilogún de nosotros. Eso habla en el Dilogún de nosotros. Por lo tanto, ese aspecto es importante que lo tengamos en cuenta. Pensemos, si nosotros sabemos y nos dejaron por herencia que el babalao, no estoy hablando del ser humano, estoy hablando del babalao, es mayor, que el babalao es el padre de los secretos, que el babalao es el sacerdote de nuestra religión, que cuando querramos saber más a profundidad tenemos y vamos a Orula, no nos engañemos, todos vamos corriendo a donde está Orula. Entonces y ahí ubicamos, y esto no es rebeldía, no es para que nos pongamos bravos, nos ubicamos por jerarquía. El problema de Ifá y el problema de lanzar el caracol. Fíjense, ya vamos a salirnos. Luis, gracias por sus palabras. Vamos a salirnos del dilogún, de la expresión del dilogún. Vamos a hablar de la costumbre, queridos hermanos y queridas hermanas. Vamos a hablar de la costumbre. Díganme, aquí hay personas de mucho recorrido, díganme si en casa a nosotros no nos legaron que en casa de un babalao no se lanza el caracol. En casa de un babalao no se lanza el caracol. Pero ¿por qué no se lanza el caracol en casa de un babalao? ¿Verdad? Por respeto
precisamente a Keifá es mayor. Por respeto a Keifá es mayor. Eso nos lo legaron a nosotros. Y de eso habla en este pataquí, de perdiendo también se gana. Así decían antes. Y Alice, y lo que antes fue verdad, hoy no puede ser mentira, querida amiga. Porque de todo lo que hemos hablado de Oche Tontioche, la rebeldía propia de Oche Tontioche es la que ha llevado a las personas a querer pasar por encima de estos tabúes. Fíjense, no podemos desalinearnos ni perder de vista esto que hemos mencionado. Si en este pataquí hablamos que se lanzó Ifá en la tierra, Ifá es mayor que el Dilokun. Así nos los legaron. Yo no me voy a poner a discutir con nadie de que el Dilokun nació primero, que aquel nació primero, que por lo tanto yo soy más. No. Yo aplico Oddi Tonti Oddi. Aplico Oddi. No me salgo de mis costumbres. Las personas que no lo entienden así, yo se lo respeto, les estoy explicando mis costumbres. Y creo que varias de las personas que están aquí también tienen esas costumbres. Bien. ¿Verdad? Amelia, gracias por estar presente. Entonces, si se lanzó Ifá por primera vez en la tierra en Oche, de Dilokun lo explica, no lo explica Ochemey y Ifá, el Dilokun lo explica. Entonces ya ahí tenemos un elemento muy importante que después vamos a mencionar. Los disfraces de Ochun es otro pataquí. Ya saben, las correrías de Ochun. Ochun paría y se lo llevaba a Yemayá. Siempre iba disfrazada para que Yemayá no la reconociera, pero el Eguá siempre, de chismoso, ustedes saben, el Eguá siempre está pendiente de todo. Se lo contó a Yemayá y Yemayá se le apareció Ochun, la descubrió y entonces le dijo, a partir de ahora se terminó todo conmigo y no te puedes poner brava, mi hermana, cuando yo te engañe a ti. Entonces estamos hablando del engaño entre familias, del engaño entre hermanas, fíjate, entre Yemayá y Ochun, entre los familiares. Por lo tanto hay que tener una percepción muy grande de lo que significa Oche Tontioche y de las relaciones familiares de Oche Tontioche, donde de verdad las tragedias familiares y las situaciones complicadas abundan, queridos hermanos y queridas hermanas. La maldición del sapo también habla en Oche Tontioche. Y como el sapo, por creerse superior a todo el mundo, Oche Tontioche, por su propia envidia, el sapo está complicado. Ya te voy a llamar. Dile que yo lo voy a llamar. Dile que no se vaya, que ya lo voy a llamar. No te vayas, Kinde. Déjame terminar aquí y ya voy contigo. Entonces, la maldición del sapo, queridos hermanos y hermanas, el sapo se creía superior a todo el mundo, no creyó en Olofi, no creyó en Ochun, y entonces se creía que todo se lo merecía. Aquí Ochun le dijo que lo iba a castigar y todas sus frustraciones, envidias, fueron lo que hacían que la piel se le inflara, tuviera problemas en la piel, ¿verdad? Y que cuando él muriera, su cuerpo lo iban a disecar y utilizarlo solo para el mal. Solo para el mal. Dile que no se vaya. ¿Verdad? Y por supuesto, el que sabe esperar a que pasen los vendavales, queridos hermanos y queridas hermanas, como ya habíamos mencionado, la paciencia, pero sobre todo la perseverancia del ser humano para lograr muchas cosas. En Oche Tontioche damos muchos consejos y que tenemos que mencionarlo para que todas las personas también, de una manera u otra, sepan de dónde salen. O sea que usted va a tener muchos ojos y mucha lengua encima, mucha envidia. Aquí, por supuesto, tiene que darle de comer a Ochun para evitar una enfermedad en el vientre, mudarse constantemente donde vive o mudar los muebles, aunque sea una vez a la semana, y por supuesto, darle fiesta a Ochun, queridos y hermanos, para salir de todos los atrasos, de todas las dificultades que Oche Tontioche tiene. Usted es una persona nerviosa, si le debe algo a Ochun, págueselo, queridos hermanos y hermanas. No puede vivir con personas coloradas, dice Oche Tontioche. Si es hombre,
si es hombre, oche tonti oche, la mujer que tiene no le conviene. Y si es mujer, el hombre que tiene no le conviene. Espere que Olofi le va a poner a la persona adecuada en su vida. Si es hombre, por ejemplo, tiene problemas con de impotencia, que ya lo habíamos dicho, y también problemas con la mujer con su, ¿cómo se dice? No, frialdad, no. Frigidez. Frigidez. Ya saben la cantidad de problemas que tiene la mujer en oche tonti oche para parir, que hay que hacerle muchas cosas que no se pueden decir por aquí para que pueda concebir. Queridos hermanos y queridas hermanas. Kinder, te voy a llamar. Espérate. Te voy a pedir cámara. Aquí. ¿No está en cámara? No, no está. Me dice que no tiene respuesta. Bueno. Avísame si andas por ahí, Kinde. Avísame. Para hablar un ratico de eso que me dijiste. Entonces, vamos a hablar, queridos hermanos y hermanas, de las limitantes de oche tonti oche. De algunas limitantes de oche tonti oche. Ya, de aquí tengo que dejar sentado un presente. En mi linaje, oche tonti oche no pare. En mi linaje, oche tonti oche no usa el dilogún. ¿Verdad? ¿Por qué? Fíjense, es que a partir de aspectos primero, perdón, déjenme acomodarme, de aspectos primero teológicos, de costumbre, que son tan importantes como lo son los de Ordun. Y vamos a detenernos un momento en el pataquí de la lora. ¿Verdad? Aquí donde nació el H, de la palabra, donde las personas no se entendían. Eso provocó la envidia de sus hermanos, quienes le empezaron a hacer a Foché, ¿verdad? Mientras que Olofi protegía a la lora y sus plumas cenizas se convirtieron en rojas. Y esto provocó que esas plumas se convirtieran en señal de realeza. Quiere decir que oche tonti oche es rey o reina. Yo no quiero decir que los otros Ordun no lo sean, ni las personas de que estamos coronados con otro, que no tengamos ese signo, no lo seamos. Sí. ¿Por qué? Porque se dice que la ceremonia de nosotros es similar a la que se hace en el Palacio de Oyo, donde se coronan rey o reina. Pero esta situación nace en oche. Por lo tanto, la distinción de la pluma roja en las personas significa la realeza. ¿Y por qué me detengo aquí, queridos hermanos y queridas hermanas? Porque las personas que nos legaron a nosotros esta religión, esta tradición, tenían un pensamiento monárquico. Ustedes deben de saberlo. En el cual ese pensamiento monárquico, los reyes y las reinas no tenían que hacer ciertas y determinadas cosas. Para eso tenían a las personas. Imagínense un rey o una reina lanzando el caracol y haciendo la adivinación a alguien. No, si a ellos le hacían adivinación. Es un pensamiento lógico. Fíjense, a ellos le hacían adivinación. Por lo tanto, en oche tonti oche la persona no tiene la necesidad de hacerlo. No tiene la necesidad de hacerlo. Eso en primera instancia, porque fueron los legados que nos legaron a nosotros, nuestros viejos. En oche tonti oche. Usted viene señalado por la coide roja, que usted es rey o reina. Y en esa majestuosidad, usted no tiene razón de trabajarle a nadie. Usted no tiene razón de parirle a nadie. Usted no tiene razón de adivinarle a nadie. Si a usted se lo tienen que hacer todo. Esa es una de las limitantes. Y ese pensamiento monárquico que tenían nuestros viejos, donde lo que se decía en mayor era lo que se hacía,
y no lo que se hace hoy, donde todo se cuestiona, se condiciona. No se trata de estudiar para aprender, sino se trata de hacer revisionismo histórico, que es una corriente en la cual las personas tratan de revisar un legado para desmentirlo. Fíjense, esto sucede hoy en día, y Ocheto Antioché nos deja ver esto. Las personas no respetan a los mayores, no respetan el legado, se hacen santos, se hacen ifá, pero para hacer revisionismo, para revisar las corrientes, los legados, los tratados, los pataquíes y desmentirlo. Imagínense, Ocheto Antioché. Esa es la primera limitante que tiene Ocheto Antioché y que en mi linaje nosotros respetamos. Si usted tiene Ocheto Antioché, usted de entrada no tiene por qué hacer nada de eso, porque usted es rey o reina, porque esa condición nació en este orden y los reyes y las reinas no tienen que hacerle nada a los plebeyos. Así de sencillo, queridos hermanos y hermanas. Ahora vamos para Nigeria, porque tenemos que irnos para Nigeria. Porque este legado vino de Nigeria, no lo inventaron en Cuba, caballero. El que diga que en Ocheto Antioché o en Oché, en Nigeria, la gente pare, está diciendo mentira. Porque hay lugares en Nigeria, hay regiones en Nigeria donde Oché no pare. Donde Oché no pare. Y en Ochemey nigeriano el Egua despoja del uso del Dilogun a la persona. Y esta historia tiene que ver con Orúmila, cuando Orúmila a nadie le agradecía el trabajo que hacía. Y el reto final fue con un sabio, con el Dilogun, y Orula con su instrumento de adivinación. Y ahí se estableció. Echu llegó y le dijo, ¿cómo tú vas a retar a Orúmila con el Dilogun si el Dilogun es menor que Ifá? Y despojó del uso del Dilogun a la persona. Eso nació en un S de Ifá nigeriano. Para más datos, en la región de Hilará, en Nigeria, las personas que tengan Oché no pueden tirar el caracol precisamente por esta situación que hemos hablado. En ese Dilogun nigeriano, que también es nuestro, se establece que la persona solo debe servir a sus padres y a su ángel de la guardia. Por lo tanto, no tiene necesidad de lanzar el caracol ni hacerle adivinación a nadie. Ustedes saben, todas las personas que han estudiado, que en Oché la persona viene a la tierra a limpiar los pecados y la falta de respeto que tuvo con su mamá en el cielo. Por lo tanto, aquí está sancionado a solo servirle a sus padres y a su ángel de la guardia, y así alcanza toda la prosperidad. Otra limitante, que no es solo nuestro, que lo tenemos también en Pataquí, pero que viene de Nigeria. En Oché, caballero, habla de la desobediencia de las personas que se creen superiores a los demás. Y por eso Ochun y Olofi sancionan a la persona a adorarlos a ellos. Eso habla en Oché de Eridilogun, de la desobediencia de la persona para todo en la vida. Y por eso cuando viene a la tierra le dicen, usted en la tierra no tiene nada que hacer. Usted viene a espiar el pecado de haber abusado de sus padres en el cielo. Caballero, eso está en nosotros, en el Dilogun. Eso no es invento mío. Eso habla el Dilogun de nosotros, queridos hermanos y queridas hermanas. Kinde, ¿ya te acostaste a dormir? Kinde, ¿todavía andas por ahí? Queridos hermanos y queridas hermanas, eso habla de nosotros en el Dilogun. Oché, Tonti Oché, viene a la tierra a limpiar y a expiar el pecado de haber maltratado a sus padres en el cielo. Por lo tanto, aquí
Por esa explicación podemos entender que por eso la persona solo tiene que adorar a sus padres y a su ángel de la guarda. Queridos hermanos y queridas hermanas, en Oche Tontioche, caballero, si usted es rey, reina, y las personas tienen que trabajar para usted, por el pensamiento y la estructura monárquica que tiene nuestra tradición, usted no usa lo que no necesita. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se ha desatado esto? No hace mucho salió un escrito por ahí o una entrevista, creo, de una persona que tenía hecho a Yemayá, que ya fallecía, que tiene, no sé, llegó a tener creo que más de 60 años de hecho a Yemayá, y fue la persona que más yubonió en Cuba, y su Yemayá nunca parió. Entonces lo que ayer fue verdad, queridos hermanos, hoy no puede ser mentira. Como dijo un gran oloriza cercano a Obadimei, usted puede hacer lo que usted quiera en la vida, pero también tiene que ser responsable con las consecuencias de lo que usted está haciendo. Entonces no podemos ahora en este pleno siglo XXI empezar a desmentir lo que en el siglo XVIII, siglo XIX nos legaron a nosotros. Y que no solo fue cuestión de Ordun, sino también fue cuestión de experiencias prácticas que se vivieron en Cuba, Oche Tontioche, que llevaron a que Oche Tontioche no pariera. Estos pataquíes que también están en nuestro Eres Dilogun vinieron de Nigeria y se mantuvieron en nuestra tradición un poquito transformados, pero igualito aparecen en las dos vertientes. Otra limitante, queridos hermanos y hermanas, y creo que ante todo, para mí, es una de las más importantes y que nos pone el cierre a todas las cosas. En Oche del Dilogun se habla cómo se lanzó Ifá por primera vez en la tierra. Y ese hecho nos dejó sentados a nosotros sin complejos, queridos hermanos y hermanas, porque esto no es un problema de complejo. Que Ifá es mayor que el Dilogun. No es un problema de subordinación, no es un problema de ego, es un problema de estructuración de nuestra religión, de nuestra costumbre, de nuestra tradición. Estructuración de eso, cómo se estructuró en Cuba. Y eso tenemos que tenerlo bien claro. Y si en Oche de Dilogun, repito, se explica en este pataquí cómo se lanzó Ifá por primera vez en la tierra, ya eso nos debe llevar a nosotros el pensamiento, queridos hermanos y queridas hermanas, que si el Dilogun es menor que Ifá, en Oche no se puede lanzar el Dilogun. La mujer tiene que hacer ciertas y determinadas obras y puede hacer cualquier sinnúmero de actividades dentro de la ocha, incluso justifica el hecho de la cartomancia. Y el hombre que cumpla con las características apropiadas para ello, debe pasar Ifá. Debe pasar Ifá. Eso son limitantes de Oche Tontioche en cuanto a las razones que en mi linaje nosotros entendemos el por qué la persona que tenga Oche Tontioche no debe ni usar el Dilogun ni debe parir santo. Podemos hablar de otros elementos también que aparecen. Ya, Enrique, te explico, lo acabo de decir ahora. Es que en este Ordun se explica el por qué, cómo se lanzó Ifá por primera vez en la tierra. Y si el Dilogun siendo menor que Ifá en cuanto a jerarquía, ya eso nos indica que nosotros, los caballeros, que además que tengan este signo, que vienen a expiar el problema de haber maltratado a sus padres en el cielo, vienen a expiarlo a la tierra,
la manera de espiarlo, de sanarlo, es pasando el Ifá, porque en la Ocha no puede usar el Dilokgun, porque en este Ordun fue donde nació, que se tiró Ifá por primera vez en la tierra. Y en ese pataquí, el Dilokgun, que ya dije antes, el último reto a Orúmila fue con un sabio del Dilokgun, donde Echu, donde Legua despojó a la persona del Dilokgun porque quiso pasar por encima de Ifá. Así es, Adiel, así mismo, exactamente. Eso que tú acabas de decir es así. Sí, eso que tú estás diciendo es así. Esos son caminos de Oché. De Oché, pero fíjate. Estamos hablando de Oché Tonti Oché o Ochemeyi en el Dilokgun. Tú puedes tener Oché Tonti Osá, Oché Tonti y la dificultad está, querido hermano. Ay, se me fue. El hermano que hizo el comentario muy certero ahorita, Aidel. La diferencia está, querido hermano, en que no estamos hablando del Ordun simple. Estamos hablando del Ordun compuesto de Meyi, ¿verdad? Y en el simple habla todo eso que está diciendo tú con justicia. Pero en el compuesto hablan estas cosas que hemos mencionado. Y que tenemos que tener en cuenta que hay cosas que no están escritas en Ordun, querido hermano. Hay cosas que están escritas en la teología, en la costumbre, en la tradición, en la práctica. Te pongo un ejemplo. La consagración de Obba directo. En Cuba hubo gente que llegaron con Obba, pero cuando en Cuba se empezó a hacer la primera consagración de Obba, la persona que estaba enferma de la cabeza se volvió más loca todavía. Eso no venía en Ordun, no viene en Ordun, sencillamente quedó como tabú, porque la práctica demostró que Obba directo no se podía hacer en Cuba, porque hay que tener en cuenta que la consagración que tenemos nosotros en nuestra Lerí es muy diferente a lo que se hace en Nigeria. Y quizás eso llevó a contradicciones entre orichas, entre corrientes religiosas y dificultó el poder hacer los directos. Hoy en día hay quien lo está haciendo, yo lo respeto. Pero eso en Cuba nunca se hizo. O dejó de hacerse hace muchísimos años. Precisamente porque la práctica, querido Aidel, demostró lo contrario, la dificultad. Enrique, mira, no tienes por qué pasar Ifá. Eso no es obligado. Como ya hemos dicho, queridos hermanos y hermanos, la costumbre establece que si la persona tiene Meyi, que si la persona, etcétera, debe pasar Ifá. No hay ninguna consecuencia. Aidel. Querido hermano, no hay ninguna consecuencia, Enriquito, porque sencillamente dentro de la Ocha usted puede hacer un sinnúmero de actividades muy importantes, incluso como yubbonial. Dígame, si en realidad quien trabaja en un cariocha, ¿quién es? La yubbona. Lo hace todo. Lo vigila todo. Tiene que tener un gran conocimiento de ceremonia, un gran conocimiento de Ordun, porque quien tenga Ochemeyi u Oché Tonti Oché en un Itai Malé de Ocha, que hable, eso es palabra santa. Eso es palabra santa, porque precisamente usted viene a espiar, Enrique, los problemas que tuvo en el cielo, la persona, la problemática esa que tuvo con los padres, lo viene a espiar en la Ocha, lo viene a limpiar en las consagraciones que nosotros nos hacemos, queridos hermanos y queridas hermanas, donde usted se
se le enseña un camino, un destino que tiene que recorrer, que es problemático, eso sí, pero es también muy virtuoso, muy grande y muy próspero en Oche Tontioche. La persona tiene un pueblo gigantesco que solo lo siguen por lo que dice, por lo que habla, por los consejos que da, que casi siempre son positivos y se cumplen. Querido hermano Enrique Vera. Bueno, ¿y quién te parece que se fue? Que se quedó dormido. Bueno, otro día hablamos un poquito más con el hermano Quindelán sobre Oche Tontioche. Entonces, queridos hermanos, estos son argumentos. Yo respeto a todas las personas que lo hagan. Lo respeto profundamente. No me meto en eso, pero no queda más remedio que nosotros exponer lo que conocemos de la antigüedad, de nuestras consagraciones y de lo que hacían los viejos que nosotros conocíamos. Los viejos que nosotros no conocíamos, no podemos darle criterios ni mucho menos. Respetamos a las personas. Para mí, en lo particular, esto es una discusión de mediados del siglo XX para acá. O sea, Oche Tontioche es una Ochemeyi, la parillera en Ochemeyi, tirar el caracol es una discusión de finales del siglo XX. Yo en lo particular nunca lo escuché en Cuba. Eso era un tabú y tenía estas y muchas explicaciones además. Por lo tanto, no lo había escuchado. Sí sé que con el tiempo de que hay personas que quisieron pasar por eso, y yo creo que esa es influencia del mismo, pasar por encima de esos tabúes, y eso es influencia del mismo Ochemeyi o Oche Tontioche en la persona, donde va queriendo pasar por encima. Eso está demostrado en Pataquí, luchando contra el mundo, luchando contra todos los reyes y derrotándolos y derrotándolos al punto que se quedó solo. Ochemeyi también habla de la dificultad de Ochun, del no agradecimiento a la hora de tener un hijo, de la hija, como se le muere a la hija. Habla de, como dije, de caerle atrás dinero, meterse en una cueva y todos se murieron. Y todas estas cosas no nos pueden cejar el pensamiento y decir, si las conclusiones de esa cantidad de pataquíes nos llevan a nosotros siempre al hecho de que la persona para procrear, para parir, para relacionarse, tiene dificultades, es porque su camino no está por ahí. Su camino no está por ahí. Y si desde el principio, queridos hermanos y hermanas, entendemos que la persona en este orden viene señalado con la COI de rey o reina, y nos llevamos a la lógica del pensamiento ordenado, un rey o una reina no tiene necesidad de hacer estas cosas. Para eso tiene personas que se lo hagan. Tiene adivinos que le adivinen. Tiene personas que le hagan su ceremonia. Tienen obases que los atiendan. Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el objetivo no era entrar en estas discusiones, ni tratar de desmentir a nadie, ni mucho menos. El objetivo es hablar de Oche Tontioche, que es muy importante, de los refranes, de las características que puedan manifestarse a través de las personas en este orden, y exponerle a ustedes con mucho respeto algunas de las limitantes por la cual en Oche Tontioche os base, como yo, trancan a la persona a la hora de utilizar el dilogún y de cerrar a la persona para parir el santo. Recordémonos estas limitantes, recordémonos, hermanos y hermanas, que estas limitantes no se inventaron en Cuba. Aquí le puse a las personas que vayan a ver el video, han escuchado que hay dilogún nigerianos que despojan a la persona del uso del dilogún. Entonces, ahí queda demostrado que no fue un invento cubano, que no es un capricho cubano. No obstante a eso, les recomiendo, porque la lectura hay que hacerla poco a poco, les recomiendo, queridos hermanos y hermanas, que lean el manual de Loriaté cuando habla de Ochemeyi o de Oche Tontioche, y ustedes van a encontrar ahí a una persona, críticas aparte, ¿verdad? Críticas aparte, una persona
el más pegado a la Tuan y el más pegado a Obadimey. ¿Sí? Eso está pendiente, Enriquito. Eso está pendiente. La vamos a hacer en conjunto con otro hermano. La persona más pegada a los negros de nación africana. Si lo plasmó en un libro, no lo inventó. Se lo dejaron esos negros. Y eso hay que aprenderlo a valorar. Muchas gracias a las personas que están sintonizándonos, que nos ven. Es importante entender de que esto no es una discusión, son solo mensajes, son solo enseñanzas que nos dejaron, que están escritas, que no las inventé yo y que nos pueden servir como consejo a la hora de enfrentar el Odun Oche, Tonti Oche. Como siempre le digo a las personas, que la luz de Dios Batalá los ilumine donde quiera que se encuentren en este mundo y que sus bendiciones sean para con ustedes y con toda su familia. Les habló su Oba Eni Oríate y Faola Olo Batalá. Pasen buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que se encuentren en este mundo. Gracias a ustedes, queridos hermanos. El agradecido soy yo. Un abrazo.